muchas gracias, compañeros. Bueno, efectivamente, yo llegué de Roma antes de ayer, me recibieron los gorilas así con mucho amor, con mucho cariño, como acá. Y yo les transmití también mi afecto en ese momento. A mí me gusta el nombre que le pusimos a nuestra plataforma política, programática Argentina Humana, porque me siento identificado, yo soy muy humano. Entonces un día estoy de mejor humor, otro día estoy de peor humor, como le pasa a cualquiera. Y cuando viene algún gorila de algún país europeo, de Miami, etc., te bardea, chorro, ladrón, hijo de puta, andate con el Papa. Antes te decían andate a Cuba, ahora te dicen andate con el Papa. Eso es buenísimo. Es una evolución. Y un día estás bien y le mandás un besito, y otro día te querés arrancar la cabeza, porque sos un ser humano. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé si reaccioné bien, mal, más o menos. Lo que sí sé. Bueno, lo que tengo claro, lo que sí tengo claro, es que lo que no hay que hacer, nunca, es agachar la cabeza e irse. Hay que enfrentarlos y quedarse hasta que se vaya el último gorila. Hay que enfrentarlos porque nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que se avergüencen los que tienen el culo sucio. Que se avergüencen los que votaron a este hombre que nos está llevando a una catástrofe social como no vemos en 20 años en este país. Que se avergüencen. Los que aplauden que gaseen a un niño, los que aplauden que le peguen a un jubilado, los que consideran héroes a quienes traicionaron a su propio pueblo y a su propio voto. Se está dando una situación extraña que en varias provincias, en San Luis, en San Juan, a nivel nacional, es como un número, el número de la 20, 666, siempre son 6 o 7, que entraron a la Cámara de Diputados de esta provincia, o de la provincia de San Luis, o de la Nación, por el peronismo, o en el caso de la Nación por el radicalismo. Pasaron un par de meses y se entregaron al propietario de la Banelco. Por ahí los más jóvenes no se acuerdan, pero cuando se intentó hacer la flexibilización laboral a fines de los 90, yo era muy chico también, pero me acuerdo mucho de eso, que el movimiento sindical la peleó mucho, y lograron frenarla. Momento de muchísima desocupación. ¿Quién era la ministra de Trabajo? Que en el último tuit que dice: vos hace 25 años venís por... Tenía 15 años, señora, y usted era ministra. No me cierran los números, ¿no? Y no quiero hacer el chiste obvio, pero bueno, dejémoslo. Entonces les decía, se dan vuelta. Yo pensaba, sí son traidores, es cierto, pero hay un problema en el mecanismo de construcción de la representación política en Argentina. Hay un problema en el mecanismo de construcción de la representación política. Estos 6, creo que eran 3 del bloquismo, uno que entró con el compañero Gioja, otro que entró con el compañero, ¿cómo se llama? Con el Frente Renovador, con UNIAD, uno de cada uno, digamos. O sea, no hay... ¿Quién es la culpa? ¿De los traidores? ¿De los inmorales? ¿O de la buena gente que no se animó a apostar por una representación política distinta? Hay que empezar a tener coraje para poner pibes como Eduardo, como Flor, al frente de los procesos, que son pibes que no se van a callar y aplaudirte todo. No te van a aplaudir todo, no van a decir sí señor, sí señora, pero no van a traicionar. No me quiero poner a hablar tanto de la
política superestructural, pero en las 3 últimas elecciones, nuestro campo político, las 3 elecciones presidenciales, eligió personas indignas de la investidura presidencial. Scioli, Fernández, Massa. 3 personas indignas de la investidura presidencial. ¿Y por qué indignas de la investidura presidencial? Puedo dar una lista de motivos, pero básicamente por uno. Nivel de incoherencia, el nivel de veletismo de estos dirigentes, cuya única virtud tal vez era firmar pactos de poder. Era indicativo de que las cosas que pasaron iban a pasar. La mejor forma de prever la conducta futura, no siempre, pero casi siempre, es la conducta pasada. Si te cagó 10 veces, te va a cagar 11. Esto lo sabe cualquier compañera o cualquier compañero que tuvo problema con su pareja. Es muy humano, muy de sentido común. Entonces, hay algo en lo que todos tenemos que responsabilizarnos. Dejemos de votar cagadores. Dejemos de votar cagadores. Bueno, me decía, me fui por el tema de los gorilas. Entonces, cuando Eduardo me dice, antes de que viaje, que me venga al Congreso. No, me voy a volver de nuevo, me voy a pelear con los gorilas, voy a estar cansado. No. Pero aquí estoy. ¿Por qué estoy aquí? Por una razón fundamentalmente. Además del cariño y del respeto a los que organizan este Congreso, por la tarea extraordinaria que hicieron los brigadistas de educación en esta provincia. En honor a esa tarea extraordinaria, y un montón de pibes y pibas que van a poner la cabeza, las manos y el corazón a barrios como el que venimos, ¿no? En la localidad de Los Pocitos, el barrio Alfonso 13, no sé si lo conocen. Yo no lo conocía. Es un barrio donde muchas casitas se cayeron en el 2021, ¿no? Que fue el temblor. Es un barrio donde se hicieron, la mayoría de la gente no tiene baño. Se hicieron 30 núcleos húmedos con el Fondo de Integración Sociourbana, ese que dice que es mío, ¿vieron? Como que tengo una caja en mi casa con un montón de plata del Fondo de Integración Sociourbana. El otro día Rucauf salió. Para los que se acuerdan que Rucauf era un tipo que en las elecciones, antes de votar, te daba una zapatilla y después te daba otra, firmada con su nombre. No es un chiste, ¿eh? O sea, esto pasaba. Bueno, el que lo hace no lo haga más, por favor. Entonces, en ese barrio, donde van, es uno de los puntos donde van los chicos y las chicas de las brigadas educativas a hacer alfabetización, apoyo escolar. En ese barrio se hicieron 30 núcleos húmedos, baño y cocina, hermoso, bien terminado. Y era 60 el proyecto. Claro, faltan 30. Entonces, cada tanto en algún tuit sale estos personajes, Caputo, Rucauf, etcétera, decir: no terminó las obras. Y pero señor, si no las paga, las obras no se van a terminar. Están al 60%, no pagan los desembolsos. Qué tristeza que es ver algo bueno, una obra de bien y de amor para el pueblo, que se corta por una decisión deliberada de hacer daño. Y la compañera que coordina ese espacio, que es la vecina ahí, que se llama Azucena, madre de 10 pibes, que tenía por primera vez un baño y una cocina y un lugar lindo para poder recibir a sus vecinos, decía: este hombre odia a los humildes. Y la verdad es que yo creo que tiene razón. Y su vecina dijo: y también odia a los viejos. Y yo creo que tiene razón. Y agregaría: odia a los niños. Odia a los frágiles. ¿Por qué? Porque admira
a los fuertes, a los poderosos, a los multimillonarios. Son sus héroes. Yo cuando era chico tenía otros héroes, no sé, Robin Hood, el Che Guevara, Evita. No me gustaban los multimillonarios. Pero para algunas personas, extrañamente, los superhéroes son los multimillonarios. Hayan hecho la guita como la hayan hecho. Es una cosa curiosa, es la cultura del ganador, decía el Papa en su discurso en Roma. Del winner, como dicen los norteamericanos. Y eso es lo que se está imponiendo. En ese barrio, decía uno de los chicos que estaba ahí, un pibe que va al secundario, a la agrotécnica, ¿no? A la agrotécnica, el pibe espera 1 hora el bondi para ir, sale a las 6:30 de la mañana de la casa y vuelve a las 8. ¿Está? 13 horas. Acá nomás, Y se gasta lo que no tiene, 1.500 pesos por día para comer, porque no hay comedor. En la escuela donde se quedan 13 chicos de esa zona, de ese barrio, porque no pueden ir y volver al mediodía, no hay comedor. Bueno, este pibe a duras penas tenía los 1.500 pesos para comer. Algunos de sus compañeritos no lo tienen. Y la vecina de al lado no le había tocado el núcleo húmedo, no lo había podido terminar. Estaba en una letrina. Esa letrina daba un zanjón. El zanjón en el verano se va a convertir en un foco infeccioso. Y se nos puede morir nuestra gente, nuestros pibes. Es un hijo de puta el gobernador, che. Claro, pero el intendente ahí es un compañero nuestro. Y el comedor no tiene comida. El comedor del barrio y el comedor de la escuela. Y como acá supongo que la mayoría somos compañeros del campo nacional, popular, humanista, cristianos, muchos. Algunos compañeros de izquierda también. Hay que, frente a cada una de esas injusticias, sobre todo si alguno de los nuestros tiene cierto nivel de responsabilidad institucional, voy a hacer una sugerencia, no quiero ser soberbio, pero si los pibes no tienen el comedor, no pasa el bondi y en ese merendero donde van chicos que si no revuelven la basura no está la comida, a ese compañero intendente hay que agarrarlo del forro de las bolas y decirle hasta que no esté la comida no te largamos. Y no importa que sea un buen compañero, esas cosas no se pueden tolerar, porque tolerando esas cosas es que se ve mi ley, porque en ese barrio la mitad de la gente votó mi ley. Es cierto que se arrepiente, es cierto que estamos mucho peor, es cierto que el lamentable y patético gobierno del Frente de Todos al que yo voté y milité es infinitamente mejor que este programa de miseria planificada. Todo eso es cierto, pero el conformismo es el camino al infierno. Y llegamos acá porque nos conformamos, porque aceptamos que haya en nuestros barrios y en nuestros pueblos gente que no tiene un baño para cagar, porque aceptamos que en el comedor de esa escuela agrotécnica no haya un comedor como hay en esta universidad. Entonces, si tenemos una misión, es que en cada comedor de cada escuela agrotécnica, empezando por ese comedor de los Pocitos, esté el comedor, y yo les pido, compañeros, que resolvamos eso, que son cosas que están en nuestras manos. Porque dice bien, compañero Eduardo, me hace acordar a un parágrafo de Evangelii Gaudium, que es el primer documento importante del Papa. Sufrimos un exceso de diagnóstico. Exceso de diagnóstico. Desde luego que es escalofriante que en 6 meses este sinvergüenza haya fabricado 5 millones de nuevos pobres. Pero yo no me enteré cuando salió la cifra del INDEC. Desde luego que hay que denunciarlo y hay que fustigarlo, y tengo la bendición de que me odien tanto, de que el presidente sacó 3 tweets seguidos puteándome ayer.
la verdad es que es una caricia al alma, porque son gente tan mala que si te putean, no es que te hagan bueno, pero te hacen un poquito mejor de lo que eras. Pero yo de ellos no espero nada. Ellos vinieron a decir que iban a destrozar el Estado, vinieron a decir que la justicia social es una aberración. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué esperamos? A ellos los tenemos que enfrentar, los tenemos que derrotar y los tenemos que sacar del gobierno. Esa es nuestra tarea, no lloriquear. Desde luego, con la resistencia no violenta, con medios democráticos, pero sin andar con tanta, no sé cómo decirlo, con tanta coquetería institucional, ¿no? Con tanta coquetería institucional, porque la verdad que el daño que están haciendo es tan grande que no enfrentarlo es complicidad. Decía el BBQ que a veces no alcanza la resistencia para que haya victoria, tiene que haber contraataque. Y estamos en tiempo del contraataque. Si nosotros no despertamos, no contraatacamos con la agresión que hay contra los pobres, contra los niños, contra los viejos y contra los estudiantes y los docentes, si no despertamos con eso, después va a ser tarde. Después va a ser muy difícil recuperar el daño que se nos ha hecho. Y miren, recién en la película, en el corto, maravilloso que hicieron los compañeros y compañeras de acá, hermoso. La verdad es que es una metáfora extraordinaria de lo que nos pasa. Los pibes señalándose a ver quién había desinflado la pelota, quién tenía la culpa. Y yo también tengo una lista de culpables y tengo broncas y ya está. Tiene que ser un tema menor, no puede ser. Es un ratito, como en la película, un ratito nos señalamos y después, si somos buena gente, si somos buenos compañeros, después de putearnos un rato, que ya debería haber pasado ese tiempo, tenemos que recuperar el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Había un perro baleado. Habían baleado un perro, cosa que me cuenta Edu que efectivamente habían baleado el perro. Problema, ¿no? Y los chicos se unen por un propósito, que es sanar a ese perro. Y la Argentina está herida como ese perro. Y nosotros tenemos la obligación de tener ese corazón de niños, donde al ver el sufrimiento del perro, la pelota desinflada ya no importa, pasa a segundo plano. Y ese es nuestro desafío. Hablaba Eduardo de Roma como cuna de civilización, y efectivamente es así, nuestra civilización occidental, con lo malo y lo bueno que tiene, con lo que logró incorporar de la cosmovisión de los pueblos originarios y con lo que aplastó de esa cosmovisión. La universidad, por ejemplo, que es tributaria de esa cultura, es la que dio origen a muchos de los términos que utilizamos cuando hablamos de política. Porque ahora voy a hablar un poquito de políticas públicas, ¿no? Porque ya hice la arenga. Me acordé de una cosa, una antropóloga decía que la primera señal de civilización humana era un fémur soldado, o podríamos decir un perrito al que le arreglaron la herida. Es decir, cuando un animal se lastima, los otros animales no lo pueden curar, no lo pueden alimentar, no pueden soldarle el fémur. Y esta antropóloga, una precursora del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, paréntesis, compañeras, compañeros, no permitamos que haya abusadores y golpeadores entre nosotros. Saquemos de la política, de las universidades, de los movimientos populares, que se apliquen con absoluto rigor los protocolos, y donde no hay protocolos, que se creen los protocolos.
Entonces decía el fémur, ¿no? Porque es cuidar a alguien. Ese fémur soldado de una persona es porque alguien lo cuidó, alguien lo alimentó durante el tiempo que no podía cazar o recolectar la fruta, no estamos hablando de decenas de miles de años antes. Cuidar al otro es lo que es la esencia de una civilización. Y la palabra política, la palabra política, tiene que ver con básicamente, ¿qué quiere decir? Los asuntos referentes a la polis, la ciudad, ¿no? Los asuntos referentes al Estado. Y a los ciudadanos se les decía polites. O sea, político era cualquier ciudadano con participación. Bueno, en la antigua Grecia eran solamente el 20%, el resto eran esclavos. Pero la lucha de los pueblos durante todos los siglos que siguieron fue ampliar esa ciudadanía, y el ejercicio de los derechos políticos era básicamente crear las condiciones para que cada cual de manera, a su manera, según su barrio, según su provincia, según su patria, según su región, pueda buscar la felicidad. El movimiento nacional justicialista lo sintetizó de una manera muy linda, el propósito, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese sigue siendo nuestro propósito, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y cuando el pueblo está herido, cuando la patria está herida, es un obstáculo a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a nuestro propósito. Y podemos estudiar durante muchos años esa herida con microscopios, con pruebas biológicas, con un sismógrafo como el que vi hoy. Y ya más o menos sabemos cómo viene la mano, ¿no? Es decir, los niveles de pobreza, que no estén las necesidades básicas satisfechas de carácter alimentario. Bueno, es un poco obvio que si no están satisfechas las necesidades alimentarias, es muy difícil para la gente buscar la felicidad. No va a haber una patria grande ni un pueblo feliz cuando hay hambre. Entonces ahí tenemos una primera tarea, ¿no? Las 3C, las 3 comidas, desayuno, almuerzo, cena. Esa es una tarea que la tenemos que dar hoy. No tenemos que esperar a sacar a Milei. A Milei lo vamos a sacar. Después vamos a ir por las 3T, después vamos a ir por las 3 banderas del movimiento nacional, pero las comidas se las tenemos que garantizar a los pibes hoy. Como sea, como sea. Si no lo hacemos, somos cómplices. Y este es un congreso de políticas públicas. Nosotros venimos trabajando con esta idea de organizar la bronca, y organizar la bronca es un poco lo que hicieron los pibes de las brigadas educativas durante todo este tiempo, que es organizar la bronca en función de la solidaridad. En vez de quedarte pataleando y lloriqueando en tu casa, que mal que está todo, como no, agarrás un tema, una tarea concreta, y a eso también, insisto, lo convoco a todos. La mejor forma de canalizar la bronca, de sublimarla, como dirá algún psicólogo, es tomar una tarea solidaria concreta. Ojalá todos tengan esa posibilidad, porque les va a hacer bien a ustedes, además de hacerle bien a nuestro pueblo, y es una batalla contracultural frente, como decía la compañera que presentó, frente a un individualismo deshumanizante que se está imponiendo como cultura hegemónica en nuestro país. Esa es una forma de organizar la bronca, porque si la bronca no se sublima, no se canaliza, estalla en nuestra cabeza, con enfermedades mentales, con violencia familiar, con violencia entre nosotros, agarrando un fierro y dándole un tiro al perro porque ladró. Esa bronca hay que organizarla y canalizarla. Desde luego también en la acción política, en la acción jurídica y en la movilización popular, como por ejemplo la que tenemos el martes, ¿no? El miércoles, que tiene que reventar la calle de todo el país. Reventar la calle de todo el país.
y decimos construir la alternativa. Y bueno, ahí hay varios temas para hablar, pero como es un congreso de política pública, brevemente quería contarles un poco nuestra visión sobre el tema. Y tiene que ver con qué es lo opuesto al anarcocapitalismo o al neoliberalismo o a estas formas y estos paradigmas que consideran una suerte de darwinismo social donde el que no entra en la ley de la competitividad y de la productividad y de la valorización financiera no sirve y hay que descartarlo. ¿Qué es lo que puede enfrentar algo que tiene un elemento planificado, desde luego? Cuando Caputo tocó un botón y hizo una devaluación del 118%, un ajuste brutal en las jubilaciones, sabía perfectamente, por sumar y restar, de que iba a haber 5 millones más de pobres. Eso fue una decisión deliberada. Pero la lógica anarcocapitalista es básicamente la lógica oligárquica con otro nombre. Es el gobierno de los económicamente poderosos. El desgobierno en términos de institucionalidad, el desgobierno político, eso es la parte anarco, que implica el gobierno de los sectores de capital concentrado. ¿Y cómo se frena eso? Con planificación. La planificación es la capacidad que tenemos los seres humanos de establecer objetivos y pasos intermedios para llegar a esos objetivos. Así se planifica una obra, así se planifica un cuatrimestre, cuando uno da una clase, así se planifica una economía donde entramos todos. Y nosotros lo que planteamos, porque desde luego que nos gustan un montón las nuevas melodías, pero el porvenir se hará con los viejos bueyes. Es decir, tenemos una identidad, hay que salir de los planteos refundacionales, nos va mal con los planteos refundacionales. Nosotros tenemos historia, tenemos patria, tuvimos a Evita, a Perón, a las madres, a Rosas, tuvimos a San Martín, a Artigas. No necesitamos inventar la rueda. Tenemos sobre qué pararnos. Y tuvimos el primer plan quinquenal, tuvimos el segundo plan quinquenal, tuvimos el plan trienal, tuvimos un nivel importante de planificación durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, que por críticas que uno puede tener, uno ve los números hoy, uno ve las cosas hoy. Bueno, gloria y honor a la compañera Cristina, que será más haciendo casting de candidatos, eso hay que decirlo, para casting de candidatos no va, pero como presidenta fue una extraordinaria presidenta que tuvo el coraje de enfrentar a todas. Cristina con esto ha sido extraordinaria, porque siempre le ha dado lugar a los jóvenes. La verdad, y se lo digo sobre todo a los pibes que tienen menos de 35, no le muleen más a nadie. No le muleen más a nadie. No le muleen más a nadie, sean protagonistas. Cuando nosotros planteamos una nueva representación política, yo sé que nos vamos a pelear con un montón de compañeros adentro. Yo sé que vamos a discutir. Pero el general Perón resolvió el tema de una manera muy sencilla. Había cupos. Había un cupo para los pobres de ese entonces, que eran los obreros. Era el cupo sindical. ¿Ustedes saben cuántos pobres hay en el Congreso Nacional? Una sola que se llama Nati Saracho, que es cartonera. Los demás son todos clase media para arriba. Y tenemos el 56% de pobres en la Argentina. Y sí, la verdad, compañero, tengo unas ganas de jubilar a esos chetos de mierda que están en el Congreso, usurpando el nombre del peronismo a la boca del pueblo, y que se llene de Nati Sarachos y de Azucenas para ver cómo cambia la cultura del poder de este país. Rapidito va a cambiar. Y los pibes y las pibas, me acuerdo una discusión cuando en el año 2019 habíamos conformado Patria Grande
Nosotros habíamos trabajado con la consigna Ella le gana, queríamos que fuera Cristina la candidata. Yo lloré cuando salió de Alberto, ese día la vi a Cristina. Para mí fue una derrota colectiva que no haya sido ella la candidata. Pero me acuerdo de una discusión que tuvimos porque nosotros queríamos que la candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires fuera una piba muy joven, que no era muy conocida en ese momento. Y las compañeras que eran un poquito más grandes, decían, no, es muy pibita. Era Ofelia. Y hubo que pelear para que sea Ofelia la candidata. Y yo voy a pelear por esos pibes y esas pibas de 18, 19, 20, 21, 22, 23, porque pueden ser mucho mejores que otros que no bulean. Si no cambiamos la estructura de la representación política, estamos jodidos. Durante los gobiernos de Perón, la representación de la columna vertebral del movimiento, que eran los obreros, y que si los llevamos a hoy, son los trabajadores del sector público, del sector privado y de la economía popular, estaba garantizada. Sin una representación política que se parezca más a nuestro pueblo, estamos jodidos. La doctrina del mal menor es una doctrina justa, ¿eh? Es justa, frente a dos males hay que elegir el mal menor. Pero no puede ser permanente. Es justa, pero no puede ser permanente. Por lo menos hay que intentar que eso no pase. Y para que eso no pase hay que construir la alternativa. Y para eso hay que planificar. Y para eso está este tipo de congresos de políticas públicas. Y teníamos una buena política pública que hizo esas 30 núcleos húmedos y que tenía 60 proyectados, que era la política de integración sociourbana. Hay que volver a esa política, hay que perfeccionarla. Y hay que trabajar en la planificación quinquenal, federal, con algunos criterios y algunos paradigmas. Y yo tal vez hoy, porque no me voy a poner a explicar todo el plan quinquenal que armamos, que es un plan en términos generales, que después tiene que expresarse de abajo para arriba, en cada localidad, en cada provincia, pero sí hay un paradigma, un modelo mental ahí, y que tiene que ver con recordar algo que algunos parecen haber olvidado. Y es la razón por la que nosotros fundamos un partido. Porque si no estaríamos todos en el Partido Justicialista. Partido que es el principal partido de nuestra coalición, al que respetamos y esperamos que tenga una muy buena elección interna de su próximo presidente o presidenta. Ojalá que esta vez salga uno bueno o una buena. Pero yo no soy afiliado de ese partido, porque cuando era pibe en el 2001 decía que se vayan todos. Pero todo nuestro frente político, todo el espacio humanista en la Argentina, cuya base esencial es el justicialismo, tiene que recordar que el justicialismo no existe si no pivotea en torno a un concepto esencial que es el de la justicia social. Si el justicialismo olvida que su razón de ser es la justicia social, es la eliminación de la indigencia, la reducción de la pobreza, el acceso a los derechos sociales, no es nada, es una cáscara vacía. Ese es el principal elemento del movimiento nacional popular en la Argentina, la justicia social, la de los descamisados, la de los cabecitas de lista. Esos son los ideales que siguen vigentes. Y cuando creo yo, a mí por lo menos me toca el corazón cuando el Papa dice, miren, en la mano de los pobres, en la mano de los últimos de la fila, no está solamente la solución de los problemas de los propios pobres, está la solución de los problemas de todos, de los pobres, de la clase media, de los ricos, porque si no se resuelve la inequidad social. Yo me enteré hoy, no lo sabía, creo que Eduardo también se enteró hoy, cuando fuimos a ver ese lugar maravilloso, que fue un lugar de avanzada, y hoy ya no lo es. Hoy es un lugar que está peleando por su subsistencia, que depende de esta universidad, que es el Centro Sismológico, Instituto Sismológico. Y me enteré, no lo sabía, sabía que el general Perón y Evita se conocieron en esta maravillosa provincia, enfrentando una tragedia como la que hay hoy. Solo que fue una tragedia natural en ese momento, hoy hay una tragedia social. Pero me enteré de que se había consumido acá el agua que se acumuló en el subsuelo durante 10.000 años. Eso nos dijo el director del Instituto Sismológico. Dice, acá
se consumió para la agricultura fundamentalmente, el 90%, 10% para la minería, después para el consumo humano es más chiquito, el agua acumulada durante 10.000 años. Y si no encontramos más agua, vamos a tener un problema. Esto me lo decía compatriota con provinciano suyo. ¿Dijo eso? No estoy inventando. Me sorprendió, pero evidentemente es una persona muy formada, muy preparada, nos mostraba todos los planos, todo, decía que estamos jodidos si no encontramos agua. Y nos contó que, no voy a decir el nombre de la persona que no lo pagó, pero fue el último ministro de Economía de nuestro gobierno, que habían ganado un concurso o algo por el estilo, una licitación para comprar un equipamiento, que vamos a tratar de conseguírselo de un lado, para encontrar agua más abajo, porque se está quedando todo el mundo sin agua. Eso me decía el compañero. Miren, ese problema del agua no lo va a resolver el aparatito que debe comprarlo. No lo va a resolver ninguna superestructura política. Por lo menos desde mi punto de vista, lo va a resolver el pueblo pobre y la clase trabajadora cuando se levante y diga: basta de joda, hermano, el agua es vida, el agua es para todos, el agua no se toca. Cuando no haya una sola familia sin agua potable, sin cloacas, podemos pensar si usamos el agua para algún otro proyecto. Por lo menos es lo que yo veo, pero digo, en el plan quinquenal que nosotros planteamos hay un modelo mental que dice la justicia social es el centro. Ese es el modelo mental. Y lo dividimos en 4 órdenes. Le decimos la palabra orden, aunque puede sonar medio orden y progreso, pero como ahora los anarcos son ellos, nosotros vamos a ser la gente del orden. Entonces, el primer orden es el orden socioeconómico. ¿Y cuál es el contenido de la justicia social, de esa histórica bandera nuestra en el siglo XXI? ¿Cuál es el contenido? Eso es lo que tenemos que desarrollar. La integración sociourbana, desde luego. Si hay 6.000 barrios populares con más de 5 millones de compatriotas sin agua, sin luz, sin cloacas, sin viviendas en buen estado, si hay 11 millones de compatriotas que son casi siervos de la gleba del medioevo, pagando la mitad de su sueldo para dormir en un alquiler, en un monoambiente. O sea, tenemos la mitad de nuestra población con un déficit habitacional. Miren si no hay cosas para hacer en la Argentina. Solamente con la reforma urbana, la integración sociourbana, de garantizarle a cada familia un techo, tenemos para laburar 4 años. Pero no es lo único que vamos a hacer. Ese es un punto. La reforma agraria en términos del siglo XXI. ¿Cómo que no se puede hablar de reforma agraria? Es joda que no se puede hablar de reforma agraria en un país rural, en un país de base agraria. Pero nosotros vamos a seguir hablando de reforma agraria, le guste a quien le guste. Como decía el general, la tierra para el que la trabaja, la tierra para el que la habita, la tierra para compartir. La tierra no puede ser un bien de renta, sino un bien de producción y para la vida. Y antes de que la tierra se utilice para alimentar chanchos chinos, se tiene que utilizar para alimentar a los niños argentinos. Si no entendemos eso, estamos jodidos. El que piensa que es un genio de la economía y del desarrollo y que nosotros somos pobristas porque decimos que antes de exportar grano de soja hay que darle de comer a los pibes, tiene el modelo mental equivocado. Si vos no le das de comer a tus pibes, si vos tenés el 65% de pibes con inseguridad alimentaria, por más que exportes toneladas y toneladas de soja, de litio y de lo que garcha sea, el país se va al carajo. Entonces nosotros tenemos que garantizar eso. Y eso también se llama reforma agraria, porque la producción de alimentos para el consumo local tiene que ser la prioridad absoluta. Alimentos sanos, de calidad, para todos los argentinos, para todas las argentinas. Miren qué cosas simples estamos planteando. Eso no lo va a hacer el mercado. El mercado quiere la tierra para la mercancía. El mercado quiere la tierra para la especulación. El mercado quiere la tierra para la soja si vale más la soja en la bolsa de Rosario, para el maíz si vale más el maíz o para el sorgo, pero no para darle de comer a las pancitas de los pibes que vimos en la película o los que tuvimos hoy. Y me parece bárbaro que el mercado piense así, porque
La esencia de la burguesía es maximizar la ganancia. No me quejo, no lloro. Ahora nosotros como movimiento político no podemos tener la misma mentalidad que el capital que decimos enfrentar cada vez que cantamos la marcha. No podemos pensar igual. No podemos creer que la maximización de la ganancia es lo más importante. Y después entender que la estructura ocupacional de la Argentina cambió. Cambió. Estuve acá al lado, en San Luis, en la fábrica de autos, porque a mí me gustan esos autos que son eléctricos. Me encanta, transición energética, etcétera, buenísimo, lo apoyo. Nosotros no somos antiempresarios, somos anti-Garca y anti-WIN 3 y tratamos de no ser boludos. Miren, hay 200 obreros ahí. Podría haber 400, 500. En el mejor escenario, con una nueva industrialización sustentable, inteligente, mano de obra extensiva, podemos crear 3, 4 millones de puestos de trabajo en el sector privado registrado, es un montón. Pero no se va a lograr absorber la totalidad de la mano de obra porque las nuevas tecnologías marcan que la estructura ocupacional va a ser distinta. Esto cualquiera que piense 5 minutos se da cuenta que es así. Si uno busca la elasticidad, PBI, generación de empleo formal, cuántos empleos formales registrados se forman por punto del PBI que crecemos, te das cuenta que necesitas crecer a tasas chinas durante 40 años para que la totalidad de la fuerza de trabajo en la Argentina tenga un salario digno. Bueno, no vamos a esperar 40 años. Por eso cuando nosotros planteamos salario básico universal, es reconocer las tareas que realiza la Azucena, que realiza cualquier padre que se queda a criar a los pibes, que es el valor más importante que tiene el país. ¿Y saben cuánto es? Es el 1.5% del PBI. Y los que la tienen que poner, la tienen. Yo ya conozco a uno que tiene una empresa de compra y venta de cosas por internet. Ese va a pagar un poquito más de impuestos. Por eso no nos quiere. No es un problema ideológico, es un problema de plata. El señor no quiere pagar impuestos y va a tener que pagar los impuestos. Entonces, el orden socioeconómico se realiza con la justicia social, el orden geopolítico se realiza con la soberanía política, la independencia económica, son los viejos conceptos adaptados a nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el orden socioeconómico ya hablamos un poco, en el orden geopolítico, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de plantear es la necesidad de la integración de la patria grande. No hay cosa más estratégica, así como lo estratégico está en lo pequeño, en la pancita de los pibes y en lo grande, en la integración latinoamericana. Son las dos puntas en las que nosotros tenemos que trabajar. La integración latinoamericana es un imperativo para el desarrollo integral de nuestro país. La patria grande tiene que volver a ponerse de pie, como se puso de pie cuando gobernaban Evo, Néstor, Cristina, el comandante Chávez, al que siempre vamos a rendir tributo y honor, Correa, Lula. Hoy tenemos a Petro, a López Obrador, tenemos compañeros y compañeras muy buenos en Latinoamérica. En el orden institucional, el tercer orden, algunas cositas vamos a tener que cambiar. Y una, solamente por decir una, es el Poder Judicial. El Poder Judicial es lo más corrupto que hay en la Argentina. Y de nuevo, son las dos puntas. Los de más abajo que no tienen acceso a la justicia, ni en una situación de violencia familiar, ni cuando son víctimas de un robo, ni cuando el barrio se les está inundando en narcos, no tienen acceso a la justicia. Y por arriba, con un poder judicial oligárquico, donde hay en la Corte Suprema 4 salames, los 4 chabones, los 4 olfas del poder económico, 2 que entraron por decreto de Macri. Un juez nombrado por decreto. Tenés que tener dignidad. Si entraste por decreto, no, eso no es republicano, no es democrático. Después no vengas a dar lecciones de constitucionalismo. Todo eso lo tenemos que cambiar. Esas son cosas que no cambiamos y las podemos cambiar. Y para decir el último orden que nosotros vemos, el último plano, la última dimensión, y que hay que tenerla muy en cuenta, es la intergeneracional, tiene que ver con la continuidad. Así como hay que tener memoria histórica y honrar a los compañeros y compañeras que nos precedieron,
porque nadie viene a inventar la rueda, la historia no empieza cuando llega uno, ni termina cuando uno se va. Las dos cosas son importantes, ¿eh? Que la historia no empieza cuando llega uno es algo que tenemos que tener claro nosotros, y sobre todo los pibes más jóvenes. Y los compañeros que tuvieron más experiencia, que tuvieron lugares de gobierno, tienen que entender que la historia tampoco puede terminar cuando se van. Si no siembran para el futuro, si no siembran nuevas camadas de dirigentes, su tarea está incompleta. Aunque hayan sido muy buenos gobernantes, muy buenos funcionarios, muy buenos rectores de universidad, si no siembran para el futuro, su tarea está incompleta porque se corta la continuidad histórica. Entonces la tarea de la continuidad intergeneracional implica, por un lado, la memoria histórica y por otro lado pensar lo que tenemos que dejar para el futuro, para los que vienen después que nosotros. La Constitución nuestra lo dice, para nuestra posteridad. Por lo menos tenemos que dejarle el agua, por lo menos tenemos que dejarle el bosque, y tratemos de dejarle una patria, y ese es nuestro compromiso. Nuestra generación tiene el deber de dejar una patria mejor que la que recibimos. Tiene el deber, ni siquiera digo de terminar con la pobreza, pero sí que no haya un solo indigente en la Argentina. Eso lo podemos hacer. Hoy tenemos 20% de indigentes. ¿Podemos lograr que no haya ningún indigente? Sí. Eso es también parte de la planificación. Hicimos las cuentas. No es tan caro. Entonces, pensar en estos pibes que hoy no se les está formando bien su capacidad cognitiva porque no morfan, es una obligación del presente, pero también es mirar a los que vienen después de nosotros. Entonces, yo les pido, compañeros y compañeras, que le den continuidad a este tipo de actividades donde pensamos políticas públicas concretas que son pasos y acciones para que cuando recuperemos el gobierno en unidad con la comunidad organizada, desde la autoridad política, con planificación estratégica y con el movimiento popular, hagamos realidad las banderas que nos legaron, los que trabajaron, los que lucharon, los que se conocieron en esta provincia, que dejaron un país justo, que dejaron un país libre.